vaya por delante que no contamos con una red especializada para la atención a niños y niñas, adolescentes, migrantes sin referentes familiares. Lo que tenemos son algunos centros que están especializados en estos perfiles, por criterios de edad y expectativas vitales, no por origen, sino por criterios de edad y expectativas vitales. Me refiero concretamente a los centros de preparación a la emancipación para mayores de 14 años y pisos de emancipación para mayores de 16 años. Cuando estos menores tienen más de 16 años, en la inmensa mayoría, y su expectativa es la emancipación, tenemos una respuesta concreta habilitada por el decreto 131/2008, que son los centros de preparación a la emancipación o de emancipación. Concretamente, estos centros en Vizcaya hoy son 7 recursos de preparación a la emancipación y 5 pisos de emancipación o llamadas unidades semiautónomas a nivel interno y en el sector y entre los perfiles profesionales. Por tanto, 12 centros para emancipación y preparación a la emancipación. En total, 250 plazas convenidas. Y el pasado 1 de julio, en los últimos datos que tengo cerrados, esta red acogía 228 menores. Pero no ha variado mucho en los últimos días de este propio mes de julio. 228 menores en una red convenida de 250 plazas en 12 centros de preparación a la emancipación y emancipación. La dimensión promedio de los centros es de 21 plazas y la ocupación es de una simple división, 91,2% de ocupación. A esa misma fecha había otros 14 menores sin referentes familiares bajo tutela foral, en centros adecuados a su perfil y o necesidades. Por tanto, o no eran mayores de 14 o no tenían una expectativa de emancipación o de preparación para la emancipación y, por tanto, estaban en la red de hogares, todos ellos, en este caso, y hasta hace bien poco, a lo largo de este mes de julio, han cumplido la mayoría de edad 2, que estaban en algún programa especializado en adolescentes con problemas de conducta. Esta es la realidad, esta es la fotografía de cómo está la red, dimensionada y cómo se especializa en función de expectativas, edad y perfil de los menores. Esta situación de cierta capacidad adicional no obsta para que, especialmente en este periodo veraniego, estemos atentos a los movimientos migratorios que pudieran producirse y a activar, en su caso, las medidas con carácter inmediato. Los centros de estas dos tipologías, de emancipación y preparación a la emancipación, por tanto, tienen capacidad suficiente para responder a los y las menores que actualmente tenemos en guarda y tutela. Y, por tanto, se dotan de los recursos que el decreto 131/2008, que, aunque es del 2008, a muchas comunidades autónomas les gustaría estar en estos niveles de atención y definición en sus recursos de atención a los menores tutelados. Esta red, además de estar dimensionada, tiene el nivel de profesionalización y especialización y de profesionales y de dotación el que define el decreto de 131/2008. Y lo hace atendiendo a esos objetivos de edad y también de expectativas. Dimensionamos, por tanto, la red en función de las necesidades en cantidad y especialización de cada momento. 2 ejemplos del último medio año, de este año, por tanto, del 2022, son las 2 novedades, las dos nuevas aperturas que hemos realizado en función de 2 acontecimientos. Abrimos un centro especializado de apoyo intensivo a adolescentes con graves problemas de comportamiento, de hasta 10 plazas. A lo largo del primer trimestre lo preparamos y en el segundo se abrió. Y como consecuencia de la crisis migratoria derivada de la invasión de Rusia en Ucrania, habilitamos un centro de hasta 15 plazas de capacidad para atender a menores que, provenientes de Ucrania, pudieran necesitar una atención inmediata. Y ese lo hicimos ya en el segundo trimestre de este año 2022. Por tanto, ajuste permanente de necesidades en cantidad y en especialización de la red de centros.